Bildutik itaun hau aurkeztu genuen, diputatu ahaldun nagusiari zuzenduta, beste behin ere prentsaren bidez, enteratu ginelako, erreskate bat burutuko zela. 2012ko aurrekontuaren gerakinarekin, Bilbao Basket erreskatatuko zuela, noiz eta Bizkaiko premiak hain larriak direnean. Horregatik beraz, gaur Bilbao jaunak azalpenak eman beharko ditu eta kapritxo hori danoi esplikatu beharko digu. Eta bai, erreskate batez mintzatu gaitezke, izan ere ezin delako bestela ulertu. Zelan ulertu bestela, 2015erako aldundiak Bilbao Basketekin zuen hitzarmen bat bertan bera utzi, bestela egoera jasangaitza zelako klub pribatu honentzako, eta azpimarratzen dut klub pribatua dela, zelan ulertu daiteke orduan, ogasunarekin, danokin zeukan zorra barkatu, eta horrez gain, 1,5 milioi ematea guztira beraz, 5,2 milioi eurotaz ari gara. Beraz, jakin nahiko genuke, nork hartu duen erabaki hori. Hau alda, zuen politika egiteko estiloa, alde bakartasuna, beste inorekin kontatu gabe? Nortzuk markatzen ditu lehentasunak horrelako erabakiak hartzeko? Batzar nagusiak dira, danok dakigun bezala, aurrekontuen inguruko erabakiak hartzeko esparrua. Eta beraz, aurrekontu horietatik gerakin bat gelditzen baldin bada, batzar nagusietan erabaki beharko litzateke, zertan inbertitu beharko litzateken. Aurrekontuak adibidez, PPrekin edo PPren babesari esker, eraman zen dituzten aurrera. Berriz ere, hemengo Bizkaiko eskuma eta Espainiakoa. PPren oneritzia eskatu zenuten olako erabaki bat hartzeko? Edo ez da hori ere, zelan funtzionatu duzue? Zuentzako hau da Bizkaiak duen lehentasuna? Eliteko kirola babestea? Klub pribatu bat babestea da Bizkaian dagoen lehentasuna? Ez dago behar sozial larriagorik momentu honetan Bizkaian? Hitzegin Ardanza Andrearekin. Ez dago behar sozial larriagorik une honetan? Gizartekintzan murrizketak planteatzen baldin badira, murrizketa bakar bat planteatzen baldin bada, ez da zilegizkoa olako erreskate bat egitea. Beraz, mesedez entzungo diguzue gaur zeintzuk diren zuen lehentasunak eta zergaitik hartzen dituzuen erabakiak. Udaletan murrizketak, eskualdetako planetan murrizketak, gizarte laguntzetan murrizketak, eta kirolan baita ere, kirolan murrizketak, eliteko ez den kirolan murrizketak, udal kirolan 90% murrizketa, eta emakumentzako kirolean ez duzue ezer inbertitzen, ez da euro bat ere. Beraz, kapaz izango zarete gaur erantzuteko, eta esateko ze irizpide erabiltzen duzue, danona dan diru hori, olako kapritxoetan inbertitzeko. Olako ekimenekin oso argi gelditzen da ekonomia sustapenaren inguruan, zelako jarrera daukazuen eta zeintzuk diren zuen jarraibideak. Zer nolako adibidea ematen ari gara beste enpresen aurrean. Betebehar fiskalak betetzen dituzten enpresen aurrean. Egoera larrian dauden enpresa guztioien aurrean. Zelako eredua ematen ari zarete. Hay empresas que no pueden acceder a las ayudas si no están al corriente de todos sus pagos. Menudo ejemplo estamos dando o están dando de tratos de favor. Eta gogoratu behar dugu gainera, Bilbao Basketen zelako bonusak egon diren. Ze fiskalitatean gainera, trataera berezitua dauka klub horrek. Eta klub horretako fundazioaren bitartez interes prioritarioa dago. Eta gogoratu behar dugu, Bizkaia-Bizkaialetik ere kriston dirutza jasotzen duela. Ia berauk daukan aurrekontuaren erena. Pero claro, Bilbao Basket no podía ir a un concurso de acreedores, ellos no. Y no hablemos del origen de la deuda porque no tendríamos tiempo tampoco hoy. Pero bueno, sí preguntarnos si viene del IRPF o no, porque también podríamos hablar del trato diferenciado que tienen los deportistas de élite. Podríamos hablar de que pagan menos por esa normativa fiscal
que su partido, pues bueno, parece que tiene bastantes dificultades en modificar, o al menos se está resistiendo bastante. Ya de paso decir también que estamos pendientes de ese debate. EH Bildu tiene la propuesta, estamos esperando a que se convoque ya esa comisión para poder tratar el tema. Hablemos también del agravio comparativo respecto a otras empresas, como podrían ser Formica, como podrían ser Torquenor, como podrían ser pues incluso las que están en manos de la Diputación, Virtisú. Estamos hablando de muchas empresas en Vizcaya. ¿Esas empresas no se rescatan, señor Bilbao? ¿Esos cientos y cientos de puestos de trabajo importan menos que una final europea de básquet, señor Bilbao? Erantzukizunak eskatzen ditugu, hemendik, eta Bilbao jaunak esplikatu dezala, saldu dezala, danona dan diruarekin, zergaitik eliteko kirol pribatu bat erreskatatzen duen. Denek ezagutzen dugu, klub horretako kudeaketa. Denek ezagutzen ditugu izen eta abizen propioak. Denek ezagutzen dugu zelako tratuak egin diren Bilbao Basketen publizitatearekin. Jurbentia, Usue, beken bitartez zenbat diru bideratu den beste €1.000.000 beharrezkoak ez ziren kantza batzuk erosita, alokairuak musutruk, eta kasualitatez bekeko lehendakaria zu zeu zara be bai, Bilbao jauna. Usuek dirua izango zuela uste genuen? Benetan hori uste genuen? Ez dakigu zertara zetorren atzoko haserrea, zertara jolastu duzue. Eta kontrola, zuen kudeaketa estiloaren kontrola, azkenean denek ordaindu behar dugu danon diruarekin. Dirua oparitzen diozue kirol elkarte honi eta kudeaketaren inguruko baldintzarik ez dakigu ezarri ote den edo ez. Hau da, kudeaketa baldintzak egongo dira, hori ere, erantzun baldin baduzue, edo baldintzak izango dira lehengo berdinak, urtean behin batzea eta elkarrekin bazkaltzea joatea. Berdinak mantenduko dira, edo beste sarpen batzuk egongo dira. Eta zelan bermatuko du Bizkaiko Foru Aldundiak klub hau, hemendik eta hilabete batzutara, jasangarria, sostenigarria izango dela. Zelan ulertzen da lehenengo diru laguntza publikoa eman, eta gero eskatzea gerora, jasangarria izango dan edo ez azaltzea. Eta esandako guztia gainera gutxi balitz, zelako garaia erabili duzuen gainera kondonaziorako. Zelako garaia, errentaren aitorpenaren garaia, eredugarri. Batez ere, beraien betekizun fiskalak betetzen dutenen aurrean. Y, por tanto, para terminar, consideramos que el deporte de élite, como en el resto de Europa, en la mayoría de los países del resto de Europa, debería autofinanciarse. Eta horregaitik, bizkaitarroi, iruzur gehiagorik ez, Bizkaian badaude garrantzi eta pisu askoz ere handiagoa duten beste behar batzuk. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Soto Andrea eta Aldun Nagusia. Gracias, señor presidente en funciones. No voy a entrar al debate demagógico. Nosotros no funcionamos con caprichos. Tomamos decisiones que pueden ser compartidas o no, compartidas por una mayoría o no compartidas por una minoría. Me va a permitir un par de precisiones, señora Soto. Primera, la Diputación Foral no ha condonado ni perdonado ninguna deuda fiscal. Si nosotros condonáramos o perdonáramos una deuda fiscal, estaríamos cometiendo un delito. Y le recuerdo que, según el Código Penal, quien acusa a otro de haber cometido un delito sin ser cierto, está cometiendo presuntamente un delito. Permítame que se lo recuerde. Trato de favor. Nos está acusando también de cometer un delito. Y aquí no hay ningún trato de favor. Lo niego rotundamente. Tercero, permítame que le recuerde también que todos los clubes deportivos de Vizcaya de cualquier categoría o modalidad son privados. El Bilbao Basket, el Athletic Club,
el Berango Fútbol Taldea, el Urdaibai Arraun Taldea o el Kaiku Arraun Taldea, o un equipo de baloncesto femenino, masculino, de cadetes, de infantiles, de juveniles, el Moraza, el de mi barrio, son todos entidades privadas, todas, no solo el Bilbao Basket. Permítame que se lo recuerde. No sé si seré capaz de contestarle sí, de convencerle voy a ser incapaz. Probablemente sea culpa mía, pero al que no quiere oír o compartir argumentaciones de alguien que piensa diferente es muy difícil convencerle, entonces creo que no voy a ser capaz de convencerla. Vamos a ver. El Bilbao Basket tenía y sigue teniendo una situación económica complicada y tenía una situación crítica grave que podía llevar a su desaparición, ahora, por estas fechas. Tras la final que jugó en la Eurocup, si hubiera ganado, habría jugado el año que viene la Europa League, la Champions del básquet, y ahí sí podía tener el año que viene una fuente importante de ingresos. Al haberla perdido y siendo sabido, pero todavía no contrastado, qué iba a ocurrir con el sponsor de esta temporada, que ya hemos visto estos días lo que ha ocurrido, pues veíamos y vimos que había una situación grave, que podía llevar a la desaparición del club y a un concurso de acreedores del club. Por otra parte, la Diputación tenía firmado un convenio con el Bilbao Basket para los años 2014, 15 y 16. Es un compromiso que tenía la Diputación. Y también es cierto que en el año 2013, en los presupuestos aprobados por esta Cámara, el año 2013, hay 0 euros al deporte profesional, y entre ellos también 0 euros al deporte, al Bilbao Basket. No a los clubes deportivos privados, todos son privados, aunque sean aficionados, todos son privados. Decía don José María Amacua, que fue el primer diputado general de la democracia, que en nuestra sociedad no hay organismos públicos y privados y populares. Hay públicos y privados. Organismos populares no son públicos o privados. Con esta situación, ¿qué decisión tomó la Diputación? Primero, rescindir el convenio vigente. Teníamos un convenio firmado para los años 2014, 15 y 16 a razón de un 1,9 millones de euros al año, multiplicado por 3 en euros corrientes serían 5,7 en ese periodo de tiempo. Ese convenio se ha rescindido. En segundo lugar, hemos aprobado un nuevo convenio innovando el anterior, cambiando el anterior, hasta el 31 de diciembre de este año 2013. Y lo que hemos hecho es adelantar el pago comprometido en los años 14, 15 y 16, adelantarlo al día de hoy, aplicando una fórmula de matemática financiera de valor actualizado neto que se estudiaba en muchos sitios, a una tasa de retorno del 4%, lo cual hacía 5,2. Y de esos 5,2, lo que hacemos es pagar hoy algo que teníamos que haber pagado en los próximos años. Es el primer concepto que me gustaría dejar claro. Aquí no ha habido ninguna subvención extraordinaria, ningún regalo a nadie. Pagamos hoy lo que teníamos que haber pagado después y actualizado, valor actualizado neto traído al día de hoy a una tasa de retorno del 4%. Contablemente y presupuestariamente, ¿de dónde sale ese dinero? Sale de los remanentes de la liquidación del presupuesto 2012. Contablemente salen de ahí. El club ha cancelado la deuda que tenía con la Diputación por un importe, y lo digo porque lo he dicho varias veces, estamos expresamente autorizados a dar esa cifra de 3,7 millones de euros. El club ha cancelado su deuda. Nadie ha condonado nada, ni ha habido ningún trato de favor. ¿Los motivos del acuerdo? Pues mire, pueden ser compartidos o no, pero en muchas ocasiones, y además nos lo piden ustedes muchas veces y otros grupos, que tenemos que incentivar la actividad, que tenemos que mover cosas que generen actividad económica. Bueno, es que detrás de la pervivencia del Bilbao Basket en los próximos tiempos está, para empezar, pues una serie de convenios y acuerdos que tenemos firmados con la NBA, con el BBVA y con la Federación Española de Básquet, para que el año que viene, a finales de agosto, 1 de septiembre, se juegue en el BEC una de las fases de clasificación del Mundial de Básquet, que se va a jugar en el Reino de España. Y eso va a ser actividad económica para el BEC, actividad económica para el BEC. Eso va a ser actividad económica en el retorno. Y para que Estados Unidos
pueda jugar en esa fase de clasificación del Mundial de Básquet del año que viene, pues pasábamos una especie de fielato, que es ese partido que se va a jugar entre el Bilbao Basket y el equipo de la NBA de Filadelfia a primeros de octubre de este año. Por cierto, las entradas están a la venta y ya se ha vendido la mitad del aforo en el Vizcaya Arena, en el BEC. Y los cálculos que manejamos es que si se juega este partido de básquet, vendrá, esperemos, Estados Unidos a jugar y esperemos unos retornos económicos en términos de PIB, de generación de actividad económica, por importe de más de 20 millones de euros. Lo que eso va a generar. Vamos a llenar todos los hoteles de Bilbao el año que viene en esas fechas, después de pasar fiestas de Bilbao. Se van a llenar durante una semana y si está aquí Estados Unidos, pues va a ser uno de los referentes de imagen, de promoción. Nos van a ver cientos de millones de espectadores en todo el mundo, hablarán de Bilbao, etcétera, etcétera. Y vamos a generar más de 20 millones de euros. Entiendo que haya habido reacciones, algunas duras, a esta decisión. Como he dicho antes, entiendo que pueda ser discutible. Desde luego no ha habido falta de transparencia. No creo que esto sea un escándalo y que sea indignante. Niego categóricamente que se haya perdonado la deuda a nadie. No se ha perdonado la deuda fiscal a nadie. No ha habido trato de favor hacia nadie. Y hemos sido transparentes. Nos hemos garantizado el cobro de la deuda fiscal. Hemos cancelado el compromiso económico que tenía la Diputación con el Bilbao Basket. Hemos cumplido todos los requisitos legales precisos y fiscalizados por el Servicio de Fiscalización a la hora de tomar este acuerdo. Lo hemos financiado, como le decía, contable y presupuestariamente con remanentes del año 2012. Pagamos lo que estaba comprometido. No hemos condonado ninguna deuda. Y con esto garantizamos que sean ciertos los retornos económicos que se van a producir en el mes de agosto del año que viene con esa fase de clasificación de grupos del Mundial de Básquet. A veces, cuando toca tomar decisiones, algunos al menos no seremos capaces de hacer muchas cosas, pero intentamos ver un poquito más allá de la noticia de prensa del primer día o del regate en corto. Intentamos sembrar hoy para recoger mañana. Y todo esto del Mundial de Básquet y del partido de la NBA no es porque a mí me guste el básquet, que a mí no me gusta el básquet. Y esto no es un capricho de nadie, es una decisión con motivo económico, de actividad económica. Intentamos, a veces nos equivocamos, quizá muchas, pero intentamos que decisiones que tomamos hoy tengan un efecto económico dentro de un año o de 2 años. Y todo lo que hemos hecho hasta ahora, de ir preparando el objetivo de que Estados Unidos juegue el Mundial de Básquet el año que viene aquí, con el efecto económico que eso va a tener, eso está condicionado por ese partido de octubre. Si en octubre no existiera el Bilbao Basket, no habría partido contra los Filadelfias. Y no es lo mismo que juega aquí Estados Unidos, que con todos mis respetos, que no sé si están clasificados o no, ¿verdad?, pero que juega Australia, Sudáfrica o Corea del Sur. No es lo mismo, y creo que a nadie se le escapa. Eskerrik asko. Eskerrik asko Bilbao jauna eta Soto Andrea. Bueno, alde batetik, gauza bakar bati erantzun diguzu, eta beste galdera guztiak airean gelditu dira. Oraindik ez dakigu zergaitik hartu duzue alde bakartasunez erabaki hori, oraindik ez dakigu zergaitik erreskatatu zuen Bilbao Basket eta ez behar sozial guzti horiek, oraindik ez dakigu zergaitik beste 100 lanpostu eta enpresa batzuk ez diren erreskatatzen, Bilbao Basket erreskatatu den bezala, ez dakigu ze irizpiderekin hartu den erabaki hori, ez dakigu zelan bermatuko duen diputazioak hemendik eta hilabete batzutara klub pribatu horren sostenagarritasuna, por cierto, ez dugu esan klub pribatu bakarra zanik. Ez dakigu zergaitik beken bitartez ere €1.000.000 eman zaion beharrezkoak ez ziren erosketen bitartez klub honi, eta garrantzitsuena ez dakigu oraindik zeintzuk diren lehentasunak horrelako erabakiak hartzeko orduan. Erantzun bakarra da 20 milioitako retorno hori.
Eta mintzatu gaitezen orduan, sobre lo que ha comentado el señor Bilbao, el dinero que se invierte que retornará en Vizcaya, 20 millones de euros, se ha hecho la estimación más o menos. ¿Qué estudios, qué informes tienen ustedes que avalen lo que usted acaba de decir hoy aquí? Porque si la sede mundial es motivo suficiente para dar 5,2 millones de euros a un club de básquet privado, como otros muchos, pero que no se rescatan, quisiéramos saber de ese dinero cuánto y para quién. Voy a leer literalmente las palabras del presidente del Lagunaro. La decisión que tengo que tomar como presidente es renunciar a la Eurocup, la competición cuya final ha jugado el Bilbao Basket. Por un lado, lo vemos con envidia. Por otro, como ciudadano vasco, con mucha indignación. Las instituciones tienen que apoyar el deporte, pero siempre como complemento de una buena gestión de los recursos privados, no como sustitutivo. Este tipo de cosas hace que no compitamos en las mismas condiciones. Si fichas y te dedicas a comprometer gastos que luego no puedes cubrir, no puede acudir una institución a tu rescate. Poco más que decir. Situación crítica y grave del Bilbao Basket, ha comentado usted. Y nos habla de llenar hoteles y de que se hable de Bilbao en un entorno internacional. Yo le voy a hablar de la situación crítica no de Bilbao Basket, de Vizcaya y de los vizcaínos y de las vizcaínas, de la situación de los más de 100.000 parados y paradas que hay actualmente en Vizcaya. Etxerik gabeko populazioaren hazkundea gora doa. Bakarrik gure hiriburuan 1000 pertsona daude kalean etxerik gabe. Kutxabanken bitartez familiak etxegabetzen jarraitzen duzue. Hori da egoera kaskarra. Hori da. Larrialdiko laguntzen beharra bikoizten ari da. Eso es una situación crítica. Pobrezia tasa gora doa Bizkaian eta goseteari atzaparrak ikusten dizkiogu. Eso es una situación crítica, señor Bilbao. Ez gaituei murrizketak egiten dizkiezue, eta abar luze bat. Por lo tanto, rescate a los miles de vizcaínos y vizcaínas que lo necesitan, que verá cómo eso también revierte luego en Vizcaya, en sus bares, en sus comercios, en sus hoteles, en su cultura, pero rescate a quien lo necesita. Eskerrik asko.